Guten Tag, Herr Leutens, willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos a su clase de idioma inglés, ¿verdad? De idioma, perdone, de idioma alemán, de idioma Deutsch. Bueno, vamos a iniciar con lo que vendría siendo la clase de idioma Deutsch. Permítame acá. Bueno, estamos introduciéndoles lo que es el versículo de la oración o la frase de la oración. Y ayer veíamos que para decir oración en alemán utilizamos primero das. Fíjense lo de la parte de la relación, digamos, del inglés con el Deutsch. Y es que en el inglés, aquí no lo tiene, pero si le agregásemos el THI, bien, entonces ya en el inglés ese es el artículo para la, en este caso, ¿verdad? Si lo traduciríamos. Pero en idioma Deutsch es das. Entonces, noten cómo hay como cierta similitud. Quizás si lo vemos así, ¿verdad? Decimos, pero el THE no se parece en nada al DAS. Pero hay como cierta correlación. Por ejemplo, el TH, sabemos que aquí se hace vibrante, que es d, sonido d, interdental sonoro. Y la D suena parecido a este. De hecho, si los vamos a ver a las tablas del alfabeto fonético internacional, este símbolo de acá, vamos a verlo como una especie de letra D con una colita y aquí una rayita arriba. Entonces, pareciera no igual, pero sí un sonido similar. La diferencia entre el TH y la D es nada más la posición. Vea que la lengua está en medio de los dientes al hacer el TH y la D se encuentra en la zona alveolar. Ve, el alvéolo es esta zona rugosa que tenemos despuesito donde terminan nuestros dientes superiores. Tenemos una schwa, ve, para el inglés una schwa, y aquí tenemos como que fuera una A. Entonces, pero si oímos los sonidos, decimos da y das, hay como cierta parecido, cierta similitud. Y luego decíamos que la palabra oración en idioma Deutsch la vamos a pronunciar como Gavit, Gavit, siendo esta una ishba, aquí en esta posición, una ishba, ga, no suena como que, sino que suena como ga, y luego la sílaba tónica se centra aquí y decimos bit, Gavit, Gavit. Entonces, das Gabit, vendría siendo prácticamente la oración en idioma Deutsch. Good. Vamos a practicar entonces con esa frase, ¿verdad? Permítanme, quiero ver dónde tengo esto. Creo que lo tengo por acá. Vale. Lo voy a traer ya para que sea más fácil con el IPA. Pero ayer les decía. Podemos, en realidad, para estudiar el idioma Deutsch, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo con la llamada, la transliteración del IPA, bueno, algunos le dicen a esta transcripción. Voy a poner mejor el término transcripción. Transcripción del IPA y a la otra le dicen una transliteración. Porque transliterar, como acción, significa usar los sonidos de mi idioma nativo para sonar a un idioma extranjero. Entonces, en la transliteración lo que hacemos es usar el español para sonar como Deutsch. Y es una herramienta. Es una herramienta adicional si el IPA se nos vuelve muy difícil. Entonces, aquí es donde decíamos que la primera palabra sale igual, das. Pero aquí en la Shua debemos hacer una UH. Así se ve la UH transliterada, como la Shua o la Shva transliterada como UH. Y luego en la siguiente sílaba vamos a usar una I así larga y la T. Entonces decimos Gabit, das Gabit, das Gabit.
sería la oración. Vamos a practicar entonces con esa frase. Si usted siente que es más fácil hacerlo así, trate de leerlo de esa manera. Si siente que es más fácil hacerlo ya con el IPA, excelente. Pero nótese como en esa palabra de Gabit tenemos dos letras E que suenan diferente completamente. Una suena a Ishba y la otra suena a una I como la I del inglés, vea, como la letra E del inglés. Bien, me indica Milka si puede participar con nosotros. Eh, sí, Good, adelante. eh, tengo que, Va a pronunciar la frase de la semana. Das Gabit. ok, eh, das Gebiet. Good, muy bien, muy bien. Y ahora Silvia me indica si puede participar con nosotros con la frase de esta semana. Sí, eh, das Gabit. Das Gabit. Good, muy bien. Bueno, dejamos esto hasta acá y vamos a ir entonces a lo que sería el material que estamos desarrollando. Ayer veíamos ya algunas despedidas, vimos las diferencias, por ejemplo, ya entre la pronunciación de lo que es el alemán en la zona central y norte y la pronunciación en el sureste de Alemania, que es, les decía yo, son como el inglés británico y el inglés norteamericano prácticamente. Pero pues esto en tres países nada más. Recordemos que Suiza, Austria y Alemania pues comparten el idioma Deutsch, pero el acento en el lado sur es diferente al centro y al norte de Alemania. Y hay ciertas palabras, ¿verdad? Ciertas características en algunos fonemas que nos van a llevar a decir, ah, no, esto suena a acento sureño, digámoslo de esa manera, y esto suena a acento estándar. Es decir, cuando hablamos de un alemán estándar, nos referimos a lo que se habla en el centro y norte de Alemania. Y es donde veíamos que en la de Abdidaxen se utiliza acá una ishba. Pero en el caso del acento, digamos, algunos le dicen incluso acento austriaco a este, al del lado del sur y que no se pronunciaba así, sino que se pronunciaba con una E. De eso lo estuvimos viendo en la clase de ayer. Em, pero también introducíamos algo otras cosas. Vea, como lo que es el shoes, shoes, en este caso es una ts. Vea, una CH, una T con una SH, suena CH, decíamos. Shoes, que es como decir adiós. Vea, adiós o el chao, que es del italiano. Es como, quizás en español, la que usamos nosotros aquí es salud. Vea, ahí vendría más o menos quizás cayendo mejor el 20 en cuanto a despedirnos con shoes en idioma Deutsch. Vimos también lo que era el bis bald, que de ese quiero comentar lo siguiente. Y es que noten que en la palabra bald se pronuncia con T, pero su sonido es con D, es con D. Estas son de esas consonantes que el idioma Deutsch comienza a intercambiar. Pero esos intercambios de consonantes tienen una razón de ser. O sea, no es que al azar se han seleccionado los intercambios de sonido. Son los pares del alfabeto fonético internacional los que se intercambian. Pero no es en todas, vean. Vamos a estudiar cuando profundicemos a nivel de las consonantes cuáles son las reglas que se siguen para hacer esos cambios de las consonantes en cuanto al sonido. Ya hemos visto algunas de ellas y van a ser bien repetitivos, como por ejemplo que la W en idioma Deutsch se pronuncia como V en la realidad, o que la D al final de las palabras suena como Ts.
Y eso hace diferencias entre palabras que son heterosemánticas entre el idioma Dutch y el inglés. ¿A qué me refiero? Vaya, si pensamos un poquito en el inglés, encontraremos la palabra esta. Bien. Y si vamos al inglés, el inglés nos enseña que eso se pronuncia como LAN, como D. Bien. Pero si vamos a revisar el Dutch, ahí vamos a encontrar que el Dutch nos dice que es la misma palabra, escrita igual, pero que aquí suena con una T, con una letra T. Entonces, poco a poco vamos a ir reconociendo que en la tabla de consonantes del IPA hay pares. Voy a profundizar un poquito hoy en en esto de las consonantes para esta clase, para ir ya como queriendo entrar en calor en cuanto a ciertos patrones que ocurren en el idioma Deutsch con las consonantes. Bien, en primer lugar, debemos estar conscientes que todo lo que está aquí en estas columnas, todo eso es parte de nuestro aparato fonador. Cuando hablamos del aparato fonador, nos referimos a todas las partes de nuestro cuerpo que nos permiten hacer o emitir sonidos. Entonces, esto está ordenado como desde donde es el ingreso, por así decirlo, a nuestro aparato fonador hasta, digamos, la cavidad donde se encuentra nuestra garganta. Otras palabras, aquí nos hablan de la zona bilabial, son los dos labios. Significa que allí se ubica esos sonidos. Todos los que se encuentran acá son sonidos bilabiales. Labio dental nos indica que es labio inferior con dientes superiores. Estos sonidos están ubicados en esa posición. Luego, el dental, noten que solo es un par. Y este son los sonidos que en el inglés se usan para la TH. Bueno, en el castellano, la letra Z, así, Z, es un sonido dental. Y es este de aquí. Entonces ahí es donde uno va viendo como ciertas correlaciones entre los idiomas. Vean, lo que para un idioma es una representación, en este caso, de la letra Z, para el idioma inglés, por ejemplo, esta es la TH, la TH. Y así vamos a ir viendo que nos aparecerán algo otras en el idioma Deutsch. Em, Ahora, sí quiero adelantar algo. Esto que está aquí, no vayan a pensar que es la EZ. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos hablando de ese símbolo de consonante que es propio, único en el idioma Deutsch, que parece una letra beta. Esta es la letra beta, pero la EZ no tiene esta colita, es sin esa cola. Entonces, no vayan a pensar que porque tiene la misma forma es la EZ. No, la EZ no aparecería aquí así como, como se escribe, porque ya vimos que en realidad la EZ suena como letra S. ¿Ya? Ahora, siguiendo con la idea de las posiciones, cuando llegamos al alvéolo, el alvéolo es acá, esta zona que es como una rugosidad donde los dientes superiores terminan. Si usted pasa ahí su lengüita, usted va a sentir ahí una pequeña rugosidad. Ese es el alvéolo. Si usted sigue haciendo el ejercicio con su lengua ahí, así, haciendo ese movimiento, usted va a sentir que hay una parte que está así, usted roza y después hay como una gradita, digamos, como un desnivel. Ya no se siente esta zona así, sino que se siente como que hubiera como más profundidad. Allí está llegando a la región posalveolar. Noten que en la región alveolar se concentran varias consonantes. Aquí hay muchas consonantes. Significa que cuando hacemos presión con la lengua sobre el alvéolo, esta posición así, hacemos la mayoría de estas consonantes. Luego, la región posalveolar es casi igual que la dental, solo tiene un par de sonidos. El sonido de la H, de la SH, y el sonido de la Age, que es la misma SH pero vibrante. Bien, luego de este no vamos a tocar nada.
porque el idioma Deutsch no tiene ninguno de esos sonidos. Esa región retroflexa no va a ser de nuestro interés estudiar. En el caso de la región del palato, de la región palatal, tampoco la vamos a estudiar, porque el idioma Deutsch no tiene más que un sonido. Es decir, de todos los que ven acá, estos no son de idioma Deutsch, este tampoco. ¿Vean? El que vamos a ir a estudiar es este. Y les decía, ya que normalmente en la CH del idioma Dutch se usa este símbolo, que si usted estudia francés, usted estudia portugués, o no sé, qué sé yo, es fanático del Barcelona, ¿ve? Y quiere estudiar catalán, allí va a encontrar esto que conocemos como cedila. Pero esta es muy diferente. No es la cedila de esos idiomas. Esta es la cedila del alfabeto fonético internacional, que en el idioma Dutch corresponde al sonido de la CH. Les decía, miren, si yo les pongo esta es la SH, sha, asha, la SH. Pero si escuchamos esta, sha, asha, bastante parecida. Es más suave, o sea, no tiene como el mismo nivel de sonido, pero es bastante similar. Por eso es que iremos viendo que este sonido cuando nos aparezca es como, yo le digo que es algo entre la SH y la CH. O sea, como que estuviera en medio entre una SH y entre la SHA y la CHA. Algo entre esas dos. Y lo vamos a ver siempre donde en el idioma Dutch se encuentre una CH. De hecho, cuando decimos o cuando escribimos la palabra, digamos, en el idioma alemán, ahí tenemos una CH, miren, al final. Esa tiene este sonido del cual estamos hablando ahorita, que es un sonido palatal. Ya, sha, Deutsch, Deutsch. Significa que el palato es lo que normalmente nosotros llamamos el cielo de la boca, popularmente. Entonces es como más acá, más al centro, ahí es donde se debe de ubicar la lengua para poder articular los sonidos de ese bloque. Pero, repito, el idioma Dutch vamos a encontrar más frecuentemente este sonido, el de la CH para el idioma Dutch. Bien, ahora, siguiendo, llegamos a una región que se llama región velar o el velo. Cuando hablamos del velo, es que nuestra cavidad nasal y nuestra cavidad bucal hay un punto de unión. Bien, cuando nosotros respiramos, el aire pasa por el velo, baja y llega a nuestros pulmones. Entonces, la región velar tenemos la característica que el velo es un músculo en realidad que podemos mover y que cuando lo movemos cortamos el flujo de aire o cortamos el paso de aire, digamos, que hay entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Entonces, aquí encontramos un par de consonantes muy importantes, que es si se fija, cuando usted hace la K, se hace como una fuerza aquí, en esta zona, ¿verdad? Digamos, si lo ubicamos acá, más o menos, como en medio, para generar esa interrupción de aire entre la zona velar. Se le llama velo, zona velar, precisamente porque es como que usted piensa en una cortina, ¿verdad? Que se abre y se cierra, dejando pasar o no. Ahí tenemos el sonido G, de la G, G. Así que esos ya son conocidos para nosotros gracias al español. Pero en el idioma Dutch vamos a agregar un sonido que aquí es donde les repito, cuidado con estas consonantes, porque la mayoría las vamos a ver como consonantes ya conocidas. La P, la B, la F, la V, la T, la Z. Son consonantes ya conocidas. La G, pero hay otras que podríamos pensar que son las mismas que ya nosotros conocemos. Como por ejemplo, pensar que esta, miren de acá, es la J del español. Y no, este es un sonido que más parece como una especie de I. ya, allá,
Ya, allá. Y en el idioma Deutsch vamos a comenzar a usar esta, que pues si usted la ve allí, la X dice uno, pero no es la X que nosotros conocemos. Ja, ajá. Ja, ajá. Este es un sonido muy diferente y nos va a comenzar a aparecer en algunas palabras del idioma Deutsch. Vea, vamos a irlas a encontrando en el alfabeto fonético con este símbolo. Y lo que debemos tener precaución es que recuerden que si esto está así, pues es la X que usted conoce. Pero si esto está así, es este sonido de la región velar. Entonces hay que irlo clasificando. Después llegamos a la región uvular. La úvula es lo que popularmente llamamos la campanita, que está ahí al fondo, ¿verdad? De nuestra boca. A veces pensamos que quizás no tiene más que ese efecto de hacernos como regurgitar, vea, que si nos la metemos el dedo y la tocamos nos da ganas de vomitar, ¿vea? Pero no, tiene otras funciones. Entre ellas, la función de, por eso es que se le dice campanilla, porque al igual que una campana, tiene la capacidad de vibrar, de moverse y generar sonido, pero no se puede mover si no se estimula con algo. O sea, que si yo le digo, mire, mueva la úvula, mueva la campanilla, usted se va a quedar y la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. De hecho, el español no tiene ningún sonido uvular y ahí es donde se nos representa un reto porque es una zona que debemos aprender a usar. Porque vaya, si lo vemos así, la parte bilabial ya aprendimos a usarla, la labiodental también. Esta, si hacemos la Z así, ya la estamos usando. De los alveolares, todos estos los usamos en el español. Estos también, quizás más de este lado, este casi no se usa en el español, prácticamente no hay ninguna palabra en español que lo lleve, pero este sí lo usamos. Vea, ya de allí, de estos, ya dijimos aquí nada. De la zona palatal, pues tampoco vamos a encontrar nada que sea del español. En la zona velar, pues la K y la G solamente, pero en la región uvular no hay nada que conozcamos. Y aunque usted vea esta como que es la Q, Ca, no acá. es nuestra Q, porque la Q del español en realidad es como la letra K. Si tenemos palabras en español que lleven la letra Q, en realidad es la letra K la que se utiliza. Entonces, no tenemos dentro de nuestro idioma nativo algo que use la úvula, por lo cual va a ser necesario entrenar esa área para poder utilizarla. ¿Por qué razón? Porque en el idioma Deutsch vamos a comenzar a ver dos sonidos que se utilizan que se utiliza la úvula, la campanilla, para articularlos. Y es este par, miren. El primero, quizás el principal, es este, que es la R uvular. Ra, agá. Pero la R uvular, como les decía, si yo le doy la instrucción, mire, mueva la úvula, nos queda, ¿y eso cómo se mueve? Ah, la úvula se puede estimular de diferentes maneras. La más común es que se estimule con la gútura. La gútura es esa región cercana a las cuerdas vocales, más acá, ya en la tráquea, digamos, en nuestra garganta. Y si yo hago como cuando quiero hacer una gárgara, vea, y usted hace la fuerza aquí, allí usted con la estimulación de la gútura mueve su úvula. Indirectamente al estimular esto se mueve la úvula. Por eso es que a esta R se le llama a veces R gutural o R glotal, como está acá. Glotal, gutural, gutural lo decimos en español, pero glottal es del inglés. Entonces, esta es también llamada la R francesa y se usa en el idioma Dutch. Entonces, es un sonido que debemos de ir adquiriendo, practicándolo para
poder incorporarlo cuando nos aparezca. Pero aquí está su contrapar, miren. Esta parece una X, pero ya habrán visto que tiene como unas patas más marcadas y suena parecido a esta. Ja, ajá. Cualquiera diría que suena como una especie de J, ¿verdad? Pareciera una J. Luego, en el idioma Dutch, vamos a saltar ahora a la gutura. En la gutura pueden ver que solo hay tres sonidos, no hay más. Pero el principal de la gutura es esta, es el sonido de la H. Este sonido usted y yo ya lo adquirimos en el español, pero a nosotros nos lo vendieron como jajejijoju, ya con la J. En realidad, ese es el sonido que tiene la H, Ja, un sonido ajá. aspirado. Bien. Y este, que lo vamos a encontrar en algunas palabras en el idioma Dutch, Ah, ah, ah. es como cuando hacemos en inglés, por ejemplo, cuando se hace la expresión oh, 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 oh. Vea, es como acá, como hacer, como detener un poquito el flujo de aire aquí, oh, 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 y hacer ese sonido de esa manera. Bien, entonces, espero con eso haber dejado clara la idea que todo eso que aparece aquí en la tabla son posiciones dentro de nuestro aparato fonador. Vea que en este caso involucra la cavidad oral hacia adelante, desde nuestros labios hacia adelante y llegando hasta nuestra gútula y nuestra garganta. Pero la tabla tiene filas, que son estas que están aquí. Entonces, las filas nos dan una idea de cómo hacer el sonido. Esto es dónde se hace y esto es cómo se hace. ¿Dónde y cómo? Entonces, esos términos poco a poco los vamos introduciendo. Por ejemplo, cuando nos dicen plosive, que es el término en inglés, en español, cuando las tablas están en español, dicen que esto se llama oclusivo. Esos son los nombres que se suelen utilizar. Oclusivo es la idea de algo como que reventar aquí en la parte frontal el sonido. O sea, como que al sacarlo se concentrase aquí adelante el sonido. Entonces ahí está la y la B. B. Pa, a pa. Ba, a ba. Ahora, quiero que entendamos cómo funcionan porque les dije al principio, hay pares de consonantes. Entonces, estas pares de consonantes son las que debemos de ir conociendo, ya que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, lo que para nosotros ha sido la letra P y la letra B, o B labial, como se le dice B bilabial o B labial, es un par. Y la siguiente característica, o sea, en esta tabla nosotros encontramos a los sonidos clasificados en tres características. La primera, les decía, la posición. Eso responde a dónde se hace el sonido. Luego, la forma en la que el sonido se hace. Eso responde a cómo se hace. Y luego tenemos si el sonido es vibrante o no vibrante. Aquí se usa un término, por ejemplo, si leemos acá en inglés usan la palabra voiced y lo contrario a voiced es unvoiced. Son los dos términos que se usan en el inglés. En español eso se diría como un sonido con voz y un sonido sin voz. A mí esas dos palabras me dan problema. O sea, yo siento que sé que son los nombres que los lingüistas les han dado, vea, sonido con voz y sonido sin voz. Pero es que cuando yo digo un sonido sin voz, pareciera algo contradictorio. Pareciera algo que no tiene como, o sea, ¿cómo es eso? Es mudo entonces. Si no tiene voz es mudo, pero hay sonido. Ah, aquí es donde viene la explicación, si usted tiene la misma confusión que yo he tenido durante tiempo de respecto de ese término. Y se los voy a explicar con la película de La Sirenita. Si usted ha visto la película de Ariel, de la Sirenita, recordará que hay una escena donde ella le vende su voz a Úrsula a cambio de las piernas. ¿Ve? Y los de Disney han sido muy creativos, ¿verdad? Y cuando va,
parece que algo le sale, ¿verdad? Al Ariel aquí de esta zona. No del pecho, sino un poco más arriba. Y va saliendo y es algo como luminoso, ¿verdad? Y la otra lo pesca y ahí tiene su voz. Vean. Este, la idea es que nuestra caja de sonidos, nuestra voz, se encuentra realmente en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son las que nos permiten tener a nosotros sonidos en realidad. Pero dependiendo de cómo las usemos, hay dos formas de hacer los sonidos. Se dice que un sonido es con voz cuando las cuerdas vibran. Recuerden que las cuerdas vocales en realidad es un músculo, es algo así, que tiene esa capacidad de hacer esto. ¿Eh? Entonces, cuando pasa el aire y hace así, vibra. Pero hay momentos en los que nosotros solo soplamos el aire, no se mueve. Entonces, esos sonidos donde solo soplamos son los sonidos unvoiced o sin voz. Se llaman sin voz porque no activan la caja de sonidos que tenemos. Solo pasa el aire por ahí. Bien. Entonces ahí comprendemos mejor. Ve, Ariel, para su canto de sirena necesitaba su caja de voz, que por eso es que se queda ella muda después, porque se la extraen, por así decir. Ahora, en este sentido, la forma en la que están ordenadas las consonantes en esta tabla nos dice que lo que está al lado izquierdo es el sonido sin voz, el sonido silbante, podemos decir, donde solo dejamos pasar el aire. Y esta, la de la derecha, es el sonido vibrante, el sonido con voz, el sonido que activa las cuerdas vocales. Entonces, a pesar que las cuerdas vocales nosotros las asociamos a las vocales, nos damos cuenta que también nos sirven para hacer las vibraciones de las consonantes. Entonces, este es un par ya que estos se ubican como sonidos bilabiales oclusivos y a este se le llama sonido bilabial oclusivo sordo. Y a este se le llama sonido oclusivo, sonido bilabial oclusivo sonoro. Y allí estamos dando las tres características que tiene un fonema. Esos nombres pueden parecernos un poco enredados. Y de hecho yo les diría, miren, en la práctica, si ustedes quieren estudiar y profundizar lingüística, pues hay que aprenderse esos nombres. Pero si ustedes lo que quieren nada más es algo para hablar un idioma, no es necesario memorizarlos. Lo que sí es necesario es diferenciarlos. Vea que esta es la y esa es la b, b. Entonces, en el idioma Dutch, estas son las que vamos a ver que en algunos momentos se intercambian. Donde aparece una P, pronunciamos la B o viceversa. O por ejemplo, el otro parmen, que son estas. Este son la T y la D son alveolares. No me vayan a confundir pensando que esto es parte del dental. No. Estas dos son alveolares. Esta es la sorda, eh, es oclusiva sorda, suena ts, ts, y esta suena a d, d. Y allí es donde, por ejemplo, en la palabra que les dije de Land, que se escribe con D al final, pero se pronuncia con T. Y son las cosas que vamos a ir tomando en cuenta. Vea, por eso, cuando hablamos de Alemania y lo escribimos en el idioma alemán, decimos Deutsch y decimos Land. Deutschland, no Deutschland. Porque si usted dice Deutschland, está diciendo una D, como que fuera inglés. Y es T en el sonido. Deutschland, Deutschland. Ahí ya estaríamos refiriéndonos al país, como tal. Y eso van a ir viendo que sucede en muchas ocasiones. Por ejemplo, el otro par que vamos a ver que se intercambia, aparte de la P y la B, la T y la D, se intercambia el sonido de la F y la V. Hay palabras que usted va a ver que se escriben con F, pero se pronuncia con la letra V. Y esto es un sonido labiodental fricativo sordo. Así se clasifica el sonido de la F,
de la A fa, de la fa. E. Y esta otra sería un sonido labio dental fricativo sonoro. V, v, v. Si lo vemos desde ese punto de vista, ahí nos damos cuenta que cuando nosotros decimos B de vaca y B de burro, que solemos decir así, en realidad nosotros usamos el mismo sonido para las dos y ahí es la confusión. Porque si nosotros dijéramos, bueno, vamos a usar la B, así, la B, y marcáramos bien que son los dos labios juntos, es muy diferente decir, esto se escribe con D, D, B, D. Si hiciéramos esa diferencia, creo que no tuviéramos tanto lío con eso de si es la B grande o la B chiquita, como decimos popularmente. Bien, entonces, vean cómo estudiar el IPA. Sí, lo vamos a usar en este módulo para el idioma Dutch, pero incluso nos ayuda a corregir cosas que hacemos mal en el español, que normalmente no se nos instruyó con este sistema, sino que es como el español es un idioma fonéticamente sencillo, pega la consonante con la vocal. Eso es todo. Vean, y medio se nos decía, mire, tiene que decirlo así, pero en la práctica no hacemos esas diferencias. Por eso es que se quejan los españoles de nosotros como latino, como hispanohablantes, mejor dicho, se quejan de nosotros porque dicen que no hacemos la diferencia entre la S y la Z. No dicen la C porque la C en realidad es la misma S o es la K dependiendo de las palabras, porque la C no tiene sonido propio. Si usted ya vio esto y piensa que esto es la C, ni por cerca. Es el mismo símbolo, pero es un sonido diferente al que usamos en el español. Good. Bueno, entonces quería explicar esto porque eso me va a servir para que vayamos entendiendo mejor ya esas posiciones donde se intercambian las letras. Vea, porque si yo vengo y solo les digo, mire, esto lo va a decir como Bisbalt, solo la conté al final y no les explico de dónde viene eso, pues entonces uno termina repitiendo como lorito, digo yo, aprendiendo solo de lo que escucha y repite, sin ver el trasfondo de dónde es que vienen esos cambios de sonido. Good. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a despedirnos. Recuerden que ya sabemos varias frases, ¿verdad? Y podemos decir ya, por ejemplo, Tschüss, bis bald. Bruce Spielberg. Danke, Auf Wiedersehen, bis bald. danke. Good, muy bien. Danke. Bruce Spielberg. Danke, muy amable, gracias. Auf Wiedersehen.